la carta de Filipenses y vamos a leer del verso 12 hasta el 30. Vamos a leer cerrando el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 30. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es necesario, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén y amén. El título de esta enseñanza le he puesto El progreso del evangelio. Ese título lo saco del versículo 12, donde el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo miró, ¿verdad? Ahí Pablo está reconociendo que las cosas que a él le pasaban siempre era para el avance del reino de Dios. Entonces he titulado esta enseñanza El progreso del evangelio. Ahora, solo tratando de hacer un pequeño recuerdo de tal vez algunas anécdotas del apóstol Pablo. Incluso cuando Pablo fue a Filipos, a la iglesia que ahorita le está escribiendo, cuando Pablo llegó allí, ¿se acuerdan a dónde fue a parar? A la cárcel, ¿se acuerdan? Y antes de que lo echaran preso, ¿se acuerdan qué le hicieron? Lo garrotearon. Ahí en Filipos
lo agarraron con vara y lo garrotean y lo mandaron a la cárcel. Pero ¿qué pasó en la cárcel? Se convirtió el carcelero y toda su familia. Entonces, Pablo está diciendo, lo que a mí me ha pasado ha sido para el progreso del evangelio. Otra anécdota de Pablo: a Pablo lo llevan encadenado, lo llevan para Roma. Pablo va como preso a Roma y de repente pasan unas tormentas, varios días sin ver ni sol ni luna, y la cosa es que se pone aquello terrible y la barca o el barco donde van se desbarata, ¿verdad? Y entonces dicen, sale alguien de los soldados que va allí cuidando a los presos y dice, hay que matarlos a todos, dice, porque si se escapa uno nos vuelan la cabeza a nosotros, entonces hay que matar a los presos. Pero el capitán o el encargado que va custodiando a Pablo, por no matar a Pablo, dice, no, que cada quien agarre un pedazo de madera y que trate de nadar, que lleguen a la isla. Y allí ninguno se muere. Llega Pablo a la isla llamada Malta y todos llegan con frío, y Pablo, agarrando una rama, se le pega una culebra venenosa. Y entonces alguien de por ahí dice, miráis, qué mala suerte la que tiene este tipo. Se salvó de morir en el naufragio y vino a morir aquí picado de culebra. Pero al ver que Pablo no se moría, entonces dijeron, no, este no es otra cosa que este es un Dios, dice. Y entonces, ¿qué sucedió en esa isla? Muchas personas conocieron a Jesucristo por Pablo. Muchas personas fueron sanas por el ministerio de Pablo. Entonces se da cuenta cómo Dios puede cambiar, cómo Dios puede transformar algo malo, algo feo, algo doloroso para la gloria de Él. Por eso, hermano mío, por eso es que debemos estar siempre tratando de ver que en medio de todo lo malo que nos pasa, algo bueno Dios quiere enseñarnos. Yo no sé para quién le estoy diciendo eso, pero sé que se lo estoy diciendo a alguien. Yo sé que hay alguien esperando esa palabra. A veces uno dice, pero ¿por qué me pasan solo vainas a mí? Ay, ¿por qué? Ay, Señor, pues si no he salido de una y ya me viene otra. Señor, yo no sé qué me pasa, y que yo voy como que todos los días me levanto con el pie izquierdo. ¿Y qué es? Que anda alguna sombra negra que me sigue, no sé. Y hay gente que se queja mucho por las cosas malas que pasan. Pero deberíamos aprender como Pablo. Pablo miraba que las cosas malas, dolorosas y feas que le pasaban, Pablo miraba que detrás de eso había un avance para el reino de Dios. Ahí está la primera enseñanza que yo quiero compartir con usted de esta lectura. Mire, Pablo estuvo preso en Roma en dos ocasiones. En dos ocasiones. La primera ocasión que Pablo está preso aparece en Hechos capítulo 28. No lo voy a leer, solamente le quiero dar alguna referencia. Cuando Pablo lo llevan preso a Roma, entonces a Pablo lo dejan 2 años encarcelado en una casa. Él no está en una cárcel, no, tiene casa por cárcel. Usted lo puede leer eso, ahí está en Hechos capítulo 28. Pero Pablo anda amarrado con un soldado. A Pablo está en la casa, y en esa casa Pablo podía predicar. Llegaba gente, les predicaba. Todo eso está ahí en Hechos capítulo 28. Y durante ese tiempo, Pablo, 2 años estuvo preso. Muchos soldados se convirtieron a Cristo. Y funcionarios del gobierno de Roma se convirtieron a Cristo. Pastor, ¿y cómo sabe usted eso? Pues si Pablo lo está diciendo aquí, volvámoslo a leer. ¿Ah? Quiero que sepáis, verso 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Esa guardia esos militares pretorianos eran los soldados de la realeza. No era cualquier soldado, no era cualquier, no. Es como que dijéramos los guardaespaldas del presidente, ¿verdad? No era cualquiera. Entonces, donde Pablo estuvo durante esos 2 años, era custodiado por soldados especiales.
y funcionarios del gobierno tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Déjeme terminar de leerlo porque no lo terminé de leer. Estoy muy emocionado, creo yo, esta noche. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, visibles en Cristo, en todo el pretorio y a todos los. Entonces Pablo está dando testimonio que estando ahí, preso, encadenado, usted sabe, Pablo evangelizando a cada soldado. ¿Ah? Si a Pablo no se le escapaba a nadie, hermano. A Pablo no se le, nada. Cada persona que llegaba ahí, Pablo lo evangelizaba. Y muchos funcionarios del gobierno de Roma se convirtieron. Ahora, ¿de qué sirvió eso? Sirvió para que el resto de cristianos se animaran, para que hablaran la palabra de Dios sin temor. Versículo 14, mire lo que dice. Y la mayoría de los hermanos, no todos, fíjese bien que no siempre todos van a ser, que tremendo que todo el mundo se animara a evangelizar, pero no nos vamos a engañar, hay gente que nunca le vamos a sacar un paso para evangelizar. ¿Ah? Y la mayoría de los hermanos, ¿qué hicieron? Cobrando ánimo en el Señor con mis. O sea, oye, si Pablo está evangelizando encadenado y nosotros que estamos libres. ¿Aló? ¿Ah? Pablo está en la cárcel y hay gente que se está convirtiendo allí. Y nosotros, dijeron los otros cristianos en Roma, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a seguir escondiendo? No. Ánimo. ¿Por qué? Porque hay almas que ganar. Hay algunos hermanos en esta iglesia que son buenos para traer invitados. Ellos siempre están motivando, invitando, diciendo, te invito, mira, allá te espero, te llego a traer, te traigo aunque sea del pelo, y si no tenés pelo, pero te traigo de algún lado. Y te agarro y vamos a la. Pero lamentablemente hay otros hermanos que no invitan. Tienen amigos, no invitan amigos. Tienen familiares, no invitan familiares. Tienen conocidos, no invitan a los conocidos. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Yo espero que la mayoría de los hermanos de esta iglesia cobren ánimo. Eso espero yo. Que la mayoría de los hermanos de esta iglesia, los servidores, que la mayoría de los miembros de esta iglesia cobren ánimo. Alguien diga un buen amén. Aunque sea para darme ánimo yo, hermano. Sí, hombre, yo también necesito ánimo. ¿Ah? Porque uno a veces, hermano, mire, se desgasta. Y ya con la lengua de fuera y se la vuelve a enrollar uno y, ay, Señor, ¿qué más sigo haciendo aquí? ¿Qué más hago, Señor? ¿Qué más hago para que la gente se anime, que entendamos que Cristo viene, que hay que seguir predicando y que hay que buscar invitados, que hay que traerlos? La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más ¿a qué? A hablar la palabra sin. Ahí está, hermano, eso. Qué impresionante es cuando alguien puede inspirar a otros. Qué impresionante. Qué impresionante. Cuando somos de inspiración. He oído a algunos hermanos decir, pastor, mire, en tal iglesia ya se copiaron esto de nosotros. Somos de inspiración, le digo yo. A mí no me molesta que alguien se copie o diga o hagan o le pongan hasta el mismo nombre o que lo que hagan. A mí no me molesta. ¿Por qué? Porque yo digo, somos de inspiración. Somos de inspiración. Y si somos de bendición a otros hermanos, pues seamos de bendición, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, qué importante que usted también sea ese Pablo, que usted, hermana, sea ese Pablo que inspira a otras personas. No que le mata la fe a otros. No, hermano, usted no sea de los que anda matando la fe de los demás. Usted sea de alguien que inspira para seguir predicando la palabra de Dios. Alguien se apunte y dice amén. ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor, hermano? ¿Mm? En Inglaterra, en el siglo XVII, se levantó un predicador usado por el Espíritu Santo, impresionante hombre de Dios. Su nombre fue
Juan Bunyan. Usted lo puede buscar si quiere, para que no tenga duda de lo que le estoy diciendo. Juan Bunyan fue un predicador en el siglo XVII. Era tan poderosa la prédica de ese hombre que la iglesia tradicional lo mandó a encarcelar. Según leí, que estuvo como 11 o 12 años preso por predicar. Pero oiga, ¿qué pasó con él? En la cárcel, el hombre predicaba a la hora que lo sacaban al patio y se convirtieron muchísimos presos. Y oigan esto, según está escrito, según está en la historia de este hombre, que llegaba gente no solo de la ciudad donde estaba preso, llegaba gente de otras ciudades y se pegaban. Parece que la cárcel no era como muy lejana, y entonces llegaban cerca de la cárcel a oír a Juan Bunyan, y la gente se convertía sin verlo, solo con la voz de él. En esos años que estuvo preso, Juan Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Se lo recomiendo. Hay videos, hay películas, en caricatura. Yo ya la miré en caricatura y ya la miré en película. El progreso del peregrino. Lo escribió mientras estuvo en la cárcel. Según ese libro, es el segundo libro después de la Biblia que se ha reproducido, vendido y se ha, ¿cómo se dice?, a otras lenguas, traducido. Es el segundo libro después de la Biblia. El segundo libro después de la Biblia. Por muchos siglos fue el segundo libro más vendido. El progreso del peregrino. Cuando Pablo estuvo en la cárcel de Roma, Pablo escribió la carta de Efesios, la carta de Filipenses, la carta de Colosenses y la carta de Filemón. Esas 4 cartas Pablo la escribió en esos 2 años que estuvo preso, predicando y escribiendo. ¿Usted se imagina? Si Pablo no hubiera estado preso, posiblemente no nos hubiera dejado todas las cartas que hoy tenemos. Entonces Dios lo tenía que mandar preso para que tuviera tiempo para escribir. Dios pensaba en todo, ¿sí o no? Ahí está. Y después Pablo, después que tuvo esa primera vez preso, tuvo como 5 años libres, siguió predicando y luego volvió a caer preso, que es cuando a él lo ejecutan. Y allí en la cárcel de Roma, en la segunda vez que lo encarcelan, Pablo escribe allí en la cárcel la segunda carta de Timoteo. Y ahí termina su ministerio, ahí acabó su carrera. Pero allí vemos a Pablo, y qué importante, hermano, qué importante. Mire, lo que yo quiero dejar en tu corazón esta noche es lo siguiente, de este primer punto, lo siguiente, que de todas las cosas malas que nos pasan, de todas las cosas feas que nos pasan, de todas las cosas difíciles que nos pasan, aprendamos a ver que detrás de todo eso Dios tiene un propósito. Pero cuando usted no mira eso, usted se amarga. Cuando usted no mira o no busca el propósito de Dios en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, cuando no vemos la mano de Dios en medio de eso, entonces nos amargamos y nos quejamos y maldecimos y nos amargamos y reclamamos porque no estoy viendo el plan de Dios en lo que me está pasando. Solo estoy molesto porque las cosas que me están pasando me duelen. Bueno, es parte de la vida. En esta vida vamos a sentir dolor, soledad, tristeza, pero es parte del proceso de Dios. Así que yo te aconsejo, hermano precioso, hermana, hermanita, eso que te está pasando, llévalo a Dios en oración. Libérate de toda tristeza, amargura, rencor, resentimiento y dile: Señor, yo someto mi vida para que se haga tu voluntad. Eso es lo mejor, hermano. Si usted lo hizo hoy mientras yo estaba orando aquí: Señor, yo someto mi vida, mi mente, mi voluntad,
todo lo que soy y lo que tengo lo someto a ti, Señor. Cuando aprendemos a poner todo en Dios, yo puedo estar tranquilo. Aunque me digan mañana, pastor, usted tiene un tumor, usted tiene un cáncer, le quedan 2 días de vida, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Y ya vamos a ver eso después. Ya vamos a ver. Iba a decir esto, pero me aguanto para el segundo punto. Entonces, lo primero es, estoy viendo el progreso de la obra de Dios en medio de todo lo malo. Lo segundo que quiero enseñarte es cómo mantener una actitud correcta cuando hay oposición. Cuando en medio de lo que yo estoy haciendo hay gente que en lugar de ser de bendición para mí, de veras que me están estorbando. Hay gente que sirve para estorbar. No se moleste usted. Si usted no es uno de los que estorba, no se moleste. Y si usted es uno de los que estorba, compóngase y no estorbe. Pero Pablo nos enseña qué actitud debemos tomar cuando hay oposición. Por ejemplo, Pablo se da cuenta, en el versículo 15 al 18, Pablo se da cuenta que se está predicando la palabra, pero que hay mucha gente que está predicando por envidia. Y otros están predicando para contender, discutir. Entonces, eso pudo haber amargado a Pablo. Eso pudo haber hecho sentir a Pablo mal. Pero en lugar de que Pablo se sintiera molesto, enojado, amargado o frustrado, Pablo está tomando la actitud correcta ante la oposición. ¿Y cuál es la actitud de Pablo? Leámoslo. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esa es la gente que sirve solo para que la miren, para que la aplaudan. Ay, míralo cómo anda haciendo la obra de Dios. Pero otros de buena. Entonces hay gente que está haciendo bien las cosas, hay otras que no lo están haciendo de la manera correcta. Los unos anuncian a Cristo, verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir, ¿qué cosa? Aflicción a mi prisión. Ahí está. Ahí es lo que yo te estoy diciendo. Esto pudo haber traído aflicción a Pablo en medio de la cárcel y sabiendo que ahí andan unos predicando envidiosos. ¿Por qué? Es que si aquel Dios lo usa, a mí también me va a usar. Y si aquel es pastor, yo también voy a ser pastor. Y si aquel es fulano, yo también voy a ser mengano. No, hermano, si es Dios el que da dones, es Dios el que pone a cada quien. Dios a uno los pone como dedito chiquito, pues así te vas a quedar. A otros los puso como un dedito un poquito más grande. A otros lo puso como un dedito más grandote. Y a otros lo puso como un dedo gordo y feo. Y a otros lo puso para andar señalando. ¿Sí o no que hay de todo en la obra de Dios? ¿No? Pero al final todos somos útiles en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo lo que tiene una actitud, hermano, yo quiero decirte, eso yo estoy lejos de copiárselo a Pablo. Yo no vengo aquí a ponerme que yo siempre tengo una buena actitud. Mentira. Mentira. Yo sigo aprendiendo. Yo muchas veces me siento frustrado, sí, y lo he dicho, de hecho soy a veces hasta demasiado abierto con ustedes y les digo cosas a veces hasta muy íntimas mías. Porque a veces me siento desesperado, angustiado, frustrado, cansado, quemado. Yo no sé si me ha visto, pero ya me estoy poniendo más negro. Sí, hermano, más negrito. ¿Ah? Me siento quemado a veces. Porque a veces no tomo la actitud correcta. A veces no tomo la actitud correcta y es lo que yo quiero aprender de Pablo. Pablo, en lugar de frustrarse, afligirse, dice el verso 17, en el verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18. ¿Qué pues? O sea, a ver, aquellos andan predicando por envidia, por contienda y aquellos lo andan haciendo bien. A ver, ¿qué decido hacer?
Entonces, oiga lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces Pablo está diciendo, aunque aquellos andan predicando por envidia, al final están predicando. Y en eso yo me estoy gozando, dice Pablo. Aquellos andan predicando para contender, pues que prediquen. Al final Jesucristo está predicándose y hay gente que se está salvando. Entonces esa es una actitud correcta. Esa es la actitud correcta de cómo nosotros podemos, en medio de las cosas que nos pasan, en medio de las adversidades que nos están pasando, en lugar de amargarnos, frustrarnos, hermano, confiar que Dios tiene el control. Como le digo, yo no estoy aquí parado frente a ustedes como un ejemplo para ustedes, no. Yo estoy aquí parado frente a ustedes diciéndole, hermano, yo estoy queriendo aprender. Yo estoy queriendo aprender ¿a qué? A controlar mis emociones, a tener una actitud, ¿verdad?, correcta cuando algo pasa. Por ejemplo, cuando alguien se va de la iglesia, ¿verdad? Y uno dice, ¿ves? ¿Cuántos años me costó formarlo y ahora se fue tranquilo a servir a otra iglesia? ¿Ves qué bonito? Aquí yo me quemo el pelo formándolo y ya los agarran ya formaditos. Ah, no, hombre, si así es chicha. Y a veces me frustro. Y digo, no, ya y si era la voluntad de Dios, pues que fuera a servir a otro lado, se vaya. Y si no era la voluntad de Dios, pues que el Señor lo vuelva a traer. Pero al final que se haga la voluntad de Dios, no es así. Entonces, es la actitud correcta. Y creo que ahí necesitamos todos aprender, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada, correcto, porque si yo permito que en mi corazón entre la ira, el enojo, la amargura, la molestia, el resentimiento, estoy resentido porque me dio la espalda, estoy resentido, es que no me pudo haber dicho eso, no me pudo haber, y usted sabe, y comenzamos a afectarnos. Entonces cuidemos nuestro corazón, amén. Número tres, estoy dando consejos prácticos, hermano. Yo espero que usted los agarre. Número 3. Necesitamos aprender a ver las cosas buenas en medio de todas las adversidades que nos pasan. Se lo digo de nuevo. Necesitamos aprender a ver las cosas buenas que nos pasan en medio de todas las adversidades o situaciones difíciles. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 19. Porque sé que por vuestra oración. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Filipos por Pablo? Estaban orando por él. Qué importante es ver, reconocer que hay gente que está orando por mí. Qué importante es que usted le dé gracias a Dios por la gente que ora por usted también. Porque a veces se nos olvida eso. En muchas ocasiones, yo sé que la mayoría de hermanos de esta iglesia oran por mí, yo lo sé. Pero también sé que hay personas que no solo oran por mí, sino que tienen una pasión. Pasión. Eso no es solo orar, Señor, te encomiendo al pastor. No. Hay gente en esta iglesia que cuando ellos oran, y pastor, ¿y cómo lo sabe eso usted? Yo solo lo sé. Hay gente en esta iglesia que ora por mí, pero de forma apasionada. Incluso lloran cuando oran por mí para que Dios me guarde, me proteja, me defienda, use mi vida. Y qué sabroso se siente, qué bonito se siente saber que en medio de todo, las cosas feas que le pasan, hay personas que nos están cuidando en oración. Y eso era algo que Pablo reconocía de la iglesia de los filipenses, verso 19, porque sé, oiga lo que dice Pablo, porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Lo que Pablo está diciéndole, hermanito, gracias porque ustedes están orando y gracias a esa oración yo voy a ser libre. Y Pablo fue libre de esa cárcel, como le digo, después de 2 años de estar preso. Pablo fue liberado como por 4 o 5 años, que siguió ministrando, y entonces pues Dios ahí estaba haciendo la obra. Qué importante, qué importante. Qué importante es que mantengamos siempre esa confianza que es lo que estamos hablando este mes de noviembre. Versículo 20, verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Verso 21, leámoslo todo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, quiero decirle esto y le ruego a Dios que me ayude a hacerlo de la forma correcta. Le pido a Dios que me ayude a hacerlo de la forma correcta. La mayoría de nosotros no estamos pensando en morirnos. De hecho, ni nos gusta hablar de la muerte, ni estamos pensando en la muerte. Pero en la condición que está Pablo, pues Pablo no se estaba muriendo, pero Pablo está encarcelado, pues ya sabemos que no es lo mismo estar libre que estar preso. Y Pablo sabía que era posible que a él lo condenaran. En ese primer juicio que hicieron con Pablo, a él no lo condenan a muerte. Pero Pablo está consciente que mientras él se mantenga vivo, él va a servir a Cristo. Para mí el vivir, él está consciente que si Dios me da vida, yo voy a estar sirviendo a Cristo. ¿Qué clase de lección, hermano, nos está dando la palabra de Dios esta noche a nosotros hoy? Hermano, si Dios te está dando vida y los años de vida que te va a dar, no sé si tal vez es un día de vida, un mes de vida, no sé si será solo este 25 y para el 2026 tal vez algunos de nosotros ya no vamos a estar, no lo sé. Solo te quiero decir que los días de vida que Dios te dé, úsalos para servir al Señor. Porque el día que te mueras, y si mueres en Cristo, la muerte será ganancia y será mejor. Y aunque eso sea así, nadie se quiere morir. ¿Alguien se quiere morir ahorita? Si alguien se quiere morir, yo le ayudo. Yo le hago su ayudadita, yo le doy una ayuda. Le doy su aventón. ¿Ok? Pero como nadie se quiere morir, pues está bien. Entonces, nuestra vida, en mi vida, yo voy a ver todo eso bueno que Dios me permite. En medio de toda situación. Hay personas ahorita, mientras usted y yo estamos aquí, hay personas ahorita que están en los hospitales desahuciadas. Hay madres con sus hijos muriendo de cáncer. Hay muchas personas hoy, los hospitales, ¿qué hospital no está lleno? A cualquier hospital que usted vaya, siempre está. Hoy fui a traer a mi esposa al hospital y qué impresionante cómo la gente sale, entra, personas en sillas de ruedas, otros chineando chigüines por aquí, un chigüín por allá, otro por allá, y de todo. Mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, debemos entender que Dios nos ha puesto para que le sirvamos. No malgaste, hermano, su día sin hacer nada, hombre. Mire, en esta iglesia se te dice, se te enseña, se te motiva, se te exhorta, se te llama. Hermano, busca un invitado. Esa es una manera de hacer la obra de Dios. Lo hemos enseñado. Lo enseñamos con la samaritana, fue a llamar. Lo enseñamos con Felipe, fue a llamar a Pedro. Felipe creo que fue a Pedro. O Andrés fue a llamar a Pedro.
Felipe fue a llamar a Natanael. La samaritana fue a llamar a aquellos hombres. El gadareno se fue a anunciar a toda la ciudad, dando testimonio. Y el Señor dice que Él nos ha dejado para hacer discípulos en todo el mundo. Entonces, ahorita este mes de noviembre tenemos los últimos bautizos. Usted debería estar trabajando, buscando a una persona para traerlos a la fiesta de nuevos creyentes. Usted debería, como miembro de esta iglesia, como servidor de esta iglesia, usted debería estar orando: Señor, ¿a quién llevo? Tal vez es alguien que nunca ha venido a la iglesia y lo trae a la fiesta de nuevos creyentes. ¿Quién dice que el Espíritu de Dios ahí no lo convence y se convierte a Cristo? Y el domingo siguiente se bautiza. Incluso hay gente que ha venido el propio domingo de los bautizos y el Espíritu Santo los convence, aceptan a Cristo y se bautizan. ¿Ah? Entonces cada uno de nosotros, cada miembro de esta iglesia, si se propone, si dice: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, en medio de todo lo malo que me está pasando, yo quiero ver a otras personas salvadas. Tal vez a usted le están pasando cosas terribles en su vida, en su hogar, en su familia, pero en medio de todo eso, usted sigue siendo un servidor de Dios. Que no se le olvide que cuando Cristo nos llame a su presencia, nos encuentre ocupados, hermano. Como buenos siervos del Señor, nos encuentre ocupados haciendo la obra del Señor. Así que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, hermano. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Y por último, sin importar la condición en que me encuentre, debo seguir alentando y motivando a otros. Fíjese bien, Pablo está preso. Le quisieron dar aflicción por aquellos que andan sirviendo de forma equivocada. El hombre lo tomó con una buena actitud. El apóstol Pablo está viendo las cosas buenas que están pasando, están orando por él, él tiene confianza, ¿verdad? Que Dios no lo va a avergonzar. Pero en medio de todo eso, Pablo le da palabras de aliento a otros que están libres. Por ejemplo, verso 27. Vámonos al verso 27. Nos vamos a brincar hasta ahí. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire qué impresionante. Esto me recuerda cuando yo llegaba a visitar a mi hermana Mafalda, Ana Mafalda Arostegui, que fue donde esta iglesia nació, allá en la islita. Cuando la hermana Mafalda todavía estaba viva, la hermana ya no miraba, quedó ciega, ya no se podía levantar de su cama, estaba inmóvil, ella estaba ahí acostada, día y noche. Ella no sabía cuándo era de noche, cuándo era de día. Y siempre que yo llegaba, en lugar de llevarle yo palabra de aliento, yo era el que salía alentado. Ella siempre oraba por mí, siempre me daba palabra. Yo llegaba ahí y ella nunca estaba quejándose: ay, aquí me tienen sola, me estoy muriendo, yo, ¿para qué? Mejor que me muera. No, nunca. Hermana Mafalda siempre, ella tenía una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza. Y una de las cosas que siempre me decía: estoy orando por usted, su familia y por toda la iglesia. Estoy orando. Ahí estaba mi hermana Mafalda haciendo su labor como sierva del Señor, orando. Ella oraba por mí, oraba por mi familia. Bueno, yo creo que llevé a mis nietos, no sé si a los dos nietos, a Adiel y a Adrián los llevé, pero mis hijos, ella oró por ellos, por mis nietos, no recuerdo si a los dos los llevé, sí. Entonces, porque para mí era una bendición que la hermana Mafalda orara por mí. Esa anciana tenía realmente una presencia impresionante de Dios y es una bendición. Entonces hay una palabra que podemos darle a otros.
Porque aquí es donde se cumple aquello que dando es como recibimos. Algunos de ustedes no quieren darle palabra de ánimo a otros porque tú te sientes tan desanimado, tú te sientes que estás pasando por un proceso tan duro y difícil. ¿Cómo le voy a dar palabra de ánimo? Bueno, aprende que en medio de lo que te está pasando, tú puedes darle palabra de ánimo a otro y Dios te puede usar. Aquí está Pablo dándole palabra de ánimo, palabra de aliento. Aquí está Pablo motivando a la iglesia de los filipenses. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes, para que den buen testimonio, para que sigan combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Una palabra militar, dice Pablo ahí, combatiendo, para que sigan combatiendo. ¿Pero a qué se refería? A estar dando testimonio, hermano. Que en esta iglesia se levanten combatientes. Combatientes que predican la palabra, que llevan la palabra, que son mensajeros de la palabra del Señor. Entonces, aquí está Pablo, amado hermano, dando palabra de ánimo, de aliento. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Pablo se dejaba intimidar? No. Entonces le está diciendo a los demás, no te dejes intimidar tú tampoco. No te dejes intimidar por la gente que se opone. Deja de estar poniéndole excusa. Ay, que solo yo soy el único cristiano en la casa. Bueno, vos sos la luz en esa casa. Vos sos la sal en esa casa. O sea que en lugar de verlo del lado negativo, mirarlo del lado positivo. Que Dios te puso en esa casa como el único, ¿verdad? Siervo de Dios, hija de Dios. ¿Para qué? Para que los demás conozcan a Cristo a través de ti. Entonces dejemos de estar más bien sintiéndonos como, ay, yo soy el animal raro en la casa. No, tú eres la bendición en esa casa. Tú eres la bendición en esa casa. Entonces no te dejes, hermano, intimidar. No te dejes por tus amigos, tus cuates o por las personas. No, hermano. Y en nada intimidado por lo que se oponen. No te vayas a echar para atrás, porque en el camino siempre va a haber gente que va a buscar como apagarte, gente que te va a buscar como matar el ánimo, el aliento, el deseo. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces aquí está Pablo diciéndolo. ¿Saben qué? Para ser un hijo de Dios, para ser un servidor del Señor, tienes que aprender también que servir a Dios va a traer sufrimiento. Entonces tenemos que estar preparados. Pablo lo que quiere es que los hermanos estén preparados, conscientes que va a haber sufrimiento. Sí, va a haber sufrimiento. Servir a Cristo, sí. Y como decía un día de esto, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no nos echan presos, gracias a Dios no nos apedrean por ser cristianos, gracias a Dios no nos encarcelan por ser cristianos, tenemos la libertad. Pero hay otra forma de sufrir como cristiano. Pero no te intimides y sigue adelante aún en medio de lo que tengas que sufrir. Y el versículo 30, el apóstol Pablo dice, bueno, mírenme otra vez a mí, aquí estoy yo como ejemplo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, en toda esta escritura hay 4 cosas directas que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que te queden guardadas en tu mente y tu corazón. Te las repito. Número 1, que ninguna circunstancia, nada, te detenga a seguir sirviendo al Señor. Sirve al Señor. Sigue adelante. En medio de lo que te pase, sigue. Mira el lado bueno. Mira las cosas buenas que Dios está haciendo aún en medio de las cosas malas que suceden. No permitas que los malos ejemplos te detengan a seguir sirviendo a Dios. No dejes. Pablo no se dejó afectar por el mal ejemplo de aquellos que servían por envidiosos
y aquellos que sirven solo para levantar contienda. Hermano, estamos conscientes que en el reino de Dios hay de todo. Hay gente envidiosa, gente que anda buscando títulos, gente que anda buscando puestos, gente que anda buscando que uno lo ponga en un lugar de pedestal. Hay gente que anda buscando, ¿verdad?, que le pongan un nombre aquí, jefe, supervisor, superintendente y arcángel. No sé, hay gente que anda buscando títulos. Y cuando no hayan títulos, pues ellos buscan otra iglesia donde le den un título. Entonces, hermano, que nada, mira, nada, hombre, que los malos ejemplos de pastores, de líderes o de servidores, que no te quite a ti la fe y el ánimo a seguir adelante, sirviendo al Señor. Reconoce todo lo bueno en medio de todo lo malo. Mira las cosas buenas que Dios está haciendo. Y sin importar lo que estés pasando, dale palabra de ánimo a otros. Dale palabra de ánimo a otros. ¿Podríamos hacer eso? Yo espero que lo hagamos con la ayuda del Señor. Padre bueno, gracias. Señor, gracias. Gracias esta noche. Gracias por darme el privilegio de poder compartir esta palabra.